Creencias, ¿no? Ahí va la creencia, el estudio, la ciencia y la fe. Bien, chicos, el día de hoy vamos a repasar la evolución del hombre y otros temas más que van a ingresar en el examen del día de hoy. Estamos 2 de noviembre, estamos evaluando el mes de octubre. ¿De acuerdo? Para eso vamos a tener el primer tema, la evolución del hombre. A ver, Claudio, ¿qué recuerdas de la evolución del hombre en el tema del día de hoy, que tuvimos? ¿Qué recuerdo de la evolución evolución del hombre en El hombre evolucionó con micro creo que está un poquito mal. No. A ver, Brittany, ¿qué recuerdas de la evolución del hombre? ¿Qué recuerdas de este tema? Que el hombre recorría todo el mundo. Ya, muy bien. Rosa. El hombre era nómada y el primer primitivo fue el Australopithecus. Muy bien. A ver, por ahí, Gabriel. ¿Qué recuerdas de la evolución del hombre, Gabriel? Lo que recuerdo de la evolución del hombre, Miss, es que mis... ¿Cómo? Tengo que me acordar un poco. A ver. Ya me acordé. A ver. Ahora sus cuadernos estamos repasando. Vean sus cuadernos. Ya me acordé, Dime. Los homo habilis Ya. se caracterizan por su capacidad de desarrollo de herramientas. Muy bien. Ok. Bien, chicos, vamos a recordar la evolución del hombre el día de hoy. Va a estar en el examen. Atentos, por favor, para el repaso. Miren, la evolución del hombre también es conocida como la hominización, ¿no? Que recibe este nombre, ¿por qué? Porque dice la historia biológica del hombre, ¿no? Es la evolución ¿de qué? De un simio, Mono. de un primate, ¿no? De un mono. Un simio, un primate, ¿no? Que evoluciona hasta la fecha del día de hoy que somos nosotros, ¿no? El hombre humano. Entonces, ¿cómo se llamaba ese primer primitivo? Australopithecus. Australopithecus, ¿no? Mono. ¿Y cómo se llama la última evolución del hombre? Homo sapiens. El Homo sapiens. Entonces, Gabriel, nosotros, los seres humanos, tú, yo, Brittany, Claudio, todos acá, ¿somos Homo sapiens? Sí, Sí. ¿Por qué? porque todos nacimos en la misma... Porque nacimos en la era del Homo sapiens. Ya. Sí, muy bien, Gabriel. Nosotros somos la evolución, dice, ¿no? La ciencia nos dice que nosotros somos la evolución final de un primitivo, ¿no? De un simio. Evolucionando. El hombre Y ha sigue ido evolucionando. evolucionando exactamente, muy bien. Entonces, vamos a ver acá en la evolución del hombre, ¿no? Que el hombre va evolucionando por etapas. ¿Cuántas etapas hemos estudiado? Hemos estudiado... ¿Cuántas? A ver, cuenten. 5, ¿verdad? 5. El Australopithecus, el Homo habilis, Homo erectus, El Homo el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens. Perdón. Y el Homo sapiens, ¿verdad? 5 evoluciones hemos estudiado en este mes de octubre, ¿no? Recordemos. El Homo sapiens. ¿Cómo dices? A mí el que más me gustó de ¿Ya? toda la evolución era el Homo sapiens. El Homo sapiens, la última evolución. La primera evolución que tuvo el hombre primitivo, ¿no? Es el Australopithecus, ¿no? Que se va obligado, ¿no? A abandonar su dieta vegetariana y empezar a cazar, ¿no? Por el cambio climático en el que vivía. Ellos todavía tenían la apariencia, ¿no? De un primate, ¿no? Fueron los primeros
¿no? Luego fue evolucionando el Homo habilis, ¿no? Se caracterizaba por desarrollar herramientas de piedra, ¿no? Tenemos el Homo erectus, ¿no? Que se cubría con pieles de animales y fabricaba diversas herramientas de piedra, ¿no? Ellos todavía eran, ¿no?, nómadas, ¿no? Viajaban de un lugar a otro, viajaban de un lugar a otro para poder sobrevivir, ¿no? Eso era un nómada que era el hombre primitivo que viajaba de un lugar a otro, ¿no?, porque no tenía un lugar en donde vivir. Luego venía el Homo neanderthalis. Son los que eran más robustos, más grandes, ¿no?, más corpulentos, y ellos ya eran cazadores por excelencia, ¿no? Incluso ellos cazaban en grupos, ¿no?, enormes animales como mamuts. Tenemos también el Homo sapiens, que es la última evolución, y el Homo sapiens se divide en dos etapas. La premoderna, ¿no?, cuyo cráneo ya estaba desarrollado, ya formado, ¿no?, caminaba ya de manera erguida, recta, ¿no?, ya tenía conocimiento de lo que era el estar desnudos, por eso cubrían sus cuerpos con pieles, ¿no? Y luego, pues, estamos nosotros, ¿no?, el Homo sapiens moderno, ¿no?, el hombre actual. Bien. Ese es un repaso rápido de lo que es la evolución del hombre, acuérdense. El hombre, ¿no?, la evolución del hombre se dice que también es conocido como la hominización, ¿no?, que recibe el nombre por medio de estudios, ¿no? Somos la evolución del primer hombre, que es el Australopithecus, el primero. Y el último, ¿quién es? El Homo sapiens. Así es. Vamos ahora a ver El Homo aquí. sapiens se dividía en dos tipos, ¿no? Así es. El premoderno y el moderno, ¿no? Vamos a ver acá la llegada de estos primeros pobladores, ¿no? La llegada de los primeros pobladores, ¿a dónde? A Perú. ¿Cómo llegaron ellos a Perú? A ver, voy a escuchar a Gabriel. Coméntame, Gabriel, ¿cómo llegaron los primeros pobladores a Perú? Cruzando por, ¿cómo se llamaba lo que había dicho? Cruzaron por el océano que estaba congelado por el hielo, pasaron por ahí y llegaron aquí al Perú. Muy bien. ¿Cómo se llama esa parte que se congeló, se formó grandes placas, tenía un nombre? Ahí, No me acuerdo bien. vean el mapa. Ahí mismo dice, vean el mapa que está ahí compartiendo en pantalla. Estrecho de Muy bien. El estrecho de Bering, ¿no? Se dice en los estudios, ¿no? La historia dice que los primeros pobladores llegaron a Perú cruzando el estrecho de Bering, ¿no? ¿De dónde salieron ellos? De Asia. De Asia. ¿Y a dónde llegaron? América. Ajá, llegaron al continente americano. Entonces, aquí vamos a ver en este mapa, ¿no?, que los primeros pobladores salieron de Asia, cruzaron el estrecho de Bering, vamos a ver acá, ¿no? Vemos que los primeros pobladores salieron de Asia, ¿no?, cruzaron el estrecho de Bering, ¿no?, porque se congeló, pues, ¿no? Se congeló toda esa zona, se congeló formando grandes placas de hielo. ¿Y llegaron a dónde? Llegaron a América. América, ¿no? Y de ahí se empezaron a poblar a América y luego llegaron a América del Sur. Muy bien, Claudio. Entonces, acuérdense de esta explicación, ¿ah? El hombre primitivo salió de Asia, cruzó el estrecho de Bering porque se formaron grandes placas de hielo y así fue como llegaron ¿a dónde? A América. Uh-huh. Eso nos dice la historia, ¿no? Y que sí, cuando llegaron a Perú, empezaron a poblar pequeñas colonias, ¿no? En Ancash, Lima, Moquegua, Tacna, Huánuco, La Libertad, Junín, ¿no? Pequeñas poblaciones, ¿no? Pues son conocidos como los Paiján, los guitarreros, chivateros, Lauricocha, Tele, Machay y Toquepala. Pequeñas poblaciones que se
quedaron aquí en Perú ya. ¿Por qué? Porque el hombre ya no era nómada, sino pasó a ser sedentario. Acuérdense de esas dos palabras. Nómada, el hombre que viaja de un lugar a otro porque no tiene un lugar donde vivir, ¿no? Sedentario es el hombre. Ajá, muy bien. El sedentario tiene un lugar fijo en donde vivir. El sedentario tiene lugar fijo en donde vivir. Vamos a ver aquí. Bueno, acá hemos visto, ¿no? Las mismas colonias que se empezaron a poblar acá en Perú. Ahora nos vamos al poblamiento del Perú, ¿no? Seguimos con la población en el Perú de estos primeros hombres, ¿no? Ya un poco más civilizados, un poco más evolucionados, ¿no? En el periodo lítico el hombre utilizaba piedra para realizar diversas funciones, ¿no? Y se empezaba, ¿no? Se empezaba a adaptar, ¿no? Al medio, ya empezaba a adaptarse, ya empezó a dejar de ser nómada, ¿no? Para poder ser un hombre sedentario. Y las colonias que se formaron en Perú empezaron a verse, ¿no? Con el estudio empezaron a verse que las colonias demostraban eso. ¿Por qué? Porque ya tenían vivienda en cuevas, ¿no? Y en esas cuevas que encontraron, a ver, ya, aparte que encontraron cadáveres, ¿se acuerdan de estas pinturas? Las pinturas rupestres. Sí, las pinturas rupestres. A ver, Brittany, ¿qué me puedes decir sobre las pinturas rupestres? ¿Cómo? Con tus palabras, ¿qué recuerdas que son las pinturas rupestres? ¿Las qué? Las pinturas rupestres. A ver. ¿Dónde está? En la Ujú. Yo dejé de actividad también las pinturas rupestres, tenían que dibujarlas, ¿cierto? Hay que entregarnos sus actividades, claro. ¿Pero qué se acuerdan, pues, de las pinturas rupestres? A ver, Rosa. Mis que eran lo que hacían los hombres, o sea, al momento de cazar y eso. Ya. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que en las cuevas de estos hombres de estos hombres ya sedentarios, porque ya tenían un lugar ya en donde vivir, empezaban a plasmar? Las pinturas rupestres son dibujos gráficos, ¿no? Del hombre primitivo en donde plasmaba su día a día. Plasmaba la casa, plasmaba su día a día, su cultivo, sus animales, se dibujaban ellos mismos, ¿no? Era un dibujo bastante primitivo también, muy, muy simple, ¿no? Pero fueron gráficos que los primeros hombres dejaron en la historia. Miren, hasta el día de hoy nosotros conocemos esas pinturas. Entonces, ¿qué son las pinturas rupestres? Son gráficos, dibujos que los primeros hombres realizaron dentro de sus cuevas, ¿no? ¿Y qué pintaban? Los animales. Los animales. Ellos mismos. Ellos mismos, ¿no? Cómo cazaban, también dibujaban ellos cómo cazaban. Y también se dibujaban ellos, pero con alguna flecha, ¿no? Claro, porque esa era la manera de cómo ellos plasmaban la caza que tenían, ¿no? Acuérdense de las pinturas rupestres. Muy bien, vamos a limpiar la pantalla aquí. Listo. Entonces, acá también en Toquepala también se ve, ¿no? Descubrimientos de las pinturas rupestres, todas ellas en las cuevas en donde ellos vivían, ¿no? Ellos ya vivían. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Y por qué vivían en la cueva del diablo? Bueno, así se le llamaba, así se le llamó a esa cueva, ¿no? Vivían en muchas cuevas, ¿no? Al principio, ya después cuando iban evolucionando, iban teniendo más métodos de poder sobrevivir, ya empezaban a crear y a construir sus casas, ¿no? Entonces, ellos, como ustedes ven acá en esta imagen, ellos estaban, ¿no? Ellos estaban en grupos. ¿Cómo se les llamaba a esos grupos? Bandas. Las bandas, ¿verdad? Bandas
o también ya eran Unas llamadas bandas las llamadas. hordas, ¿no? Eran, el hombre primitivo estaba en bandas o en hordas, así era como ellos cazaban, ¿no? Enormes animales como los mamuts. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bien. Y ya uno de los últimos temas que hemos tenido también fue las culturas, ¿no? Las primeras culturas. ¿Por qué el hombre primitivo, así como fue poblando el Perú, ¿no? Y empezó a evolucionar, empezó a crear su vestimenta con las pieles de los animales, ya empezaban a domesticar el fuego, ya la carne ya no la comían cruda, la carne de los animales que cazaban, sino lo cocinaban. Entonces, ya iban adquiriendo nuevos Mira, nos conocimientos. dieron fuego. Así Mira, nos dieron el fuego. Así es, ¿no? Entonces ya iban adquiriendo nuevos conocimientos. ¿Y qué pasó? Empezaron a formarse las primeras culturas, ¿no? Pasaron los años y los antiguos peruanos conocieron y se adaptaron al medio en donde ellos vivían, ¿no? De esta manera empezaron a formar sus primeras aldeas. Miren, ya no vivían en cuevas, ellos empezaban a construir sus viviendas, ¿no? Y ya empezaron a formarse las primeras comunidades, en donde empezaron también a desarrollar las actividades. Monumento. ¿Perdón? Monumento. Y tu micro está malísimo, Nos dieron Claudia. monumento. No escucho, Claudio. ¿Alguien le escucha? No entiendo. No se escucha malísimo, hijo. El internet me parece que es. Bien, chicos, entonces acá vamos a continuar. Entonces vemos que los años van pasando, el hombre se va civilizando y empieza a adquirir nuevas actividades, ¿no? Como la agricultura, la ganadería. Miss Claudia dice que construyeron sus monumentos. Ah, claro, vemos más adelante, muy bien, Claudio, empiezan a crear, ¿no? Empiezan a crear más, empiezan a ser más creativos, empiezan a tejer telas, ¿no? Empiezan a crear nuevas cerámicas a bases de piedra, empiezan a crear cerámicas a bases de barro, arcilla, ¿no? Y ahí es como empiezan a surgir las culturas. Hemos visto cada uno de ustedes han expuesto este mes, ¿no? Culturas que les ha llamado la atención. Han expuesto la cultura chavín, la cultura paracas, la cultura nazca, ¿no? La cultura tiahuanaco también por ahí también la expusieron, ¿no? Entonces, estas culturas se fueron dando en zonas de nuestro Perú, ¿no? Entonces, chicos, vamos a recordar, incluso había una actividad en donde aparecía, ¿no? A ver, había una cerámica que tenía forma de cabeza. Esperen. No, es una cerámica. Es una cerámica. Acá lo vemos, miren. Acá lo voy a encerrar. La cerámica de la cultura mochica. Ajá, la cultura mochica o también llamada la cultura moche. Ahí lo tienen, lo pueden ver, ya lo encerré. Ahí está, ¿no? Eran las cerámicas, ¿no? Perdón. Eran los guacorretratos, ¿no? Eran cerámicas de rostros de las personas, ¿no? De los mismos pobladores de esta cultura. Eran los guacorretratos. ¿Y a qué cultura pertenecía? A la cultura moche. Cultura moche. A ver, las cabezas clavas que estaban alrededor del Chavín de Huántar, ¿de qué cultura pertenecen? Cultura chavín. A la cultura chavín. Habíamos hablado también que había una cultura que destacaba en sus mantos porque eran los más preciosos. La cultura paracas, ¿no? Acá tenemos, así es, acá tenemos algunos mantos de la cultura paracas, ¿no? Luego habíamos visto, bueno, no está acá, no lo tengo acá, pero era parte de la actividad que se había llevado a casa. Había un cuchillo ceremonial.
Miss, ella de ahora le veía como un rey. El Tumi. Acá, muy bien, acá, se parece a esto, acá lo estoy encerrando, se parecen mucho a esto. Es un cuchillo ceremonial. Es un cuchillo ceremonial, ¿no? Era acompañado de un vaso ceremonial que era el quero, ¿se acuerdan? Sí, quiero. El quero y el cuchillo ceremonial que es el tumi, ¿a qué cultura pertenecen? La cultura Chimú, ¿no? Ahí tenemos la cultura chimú. Ujú. Ya, ¿y qué más? A ver. Ya. Bien, chicos, hasta aquí. La línea de Nazca, Las líneas de Nazca no lo tenemos aquí. Ah, no, no lo tenemos aquí. Están acá. Están aquí cada uno. Está el colibrí. El ave, tenemos al mono, la araña, ¿no? Están todos acá separaditos, ¿no? Pertenece a la cultura Nazca. Nazca. Son geográficos, ¿no? Plasmados en todo el desierto de Ica, en donde se cree que era una especie de calendario o mensajes para sus dioses, ¿no? No estaba definido la función de estas imágenes. Bien, chicos, entonces hasta aquí el repaso del día de hoy para el examen de personal social. Veo que han repasado, sí, veo ahí que están repasando. Entonces nos desconectamos para poder dar inicio al examen del día de hoy. Y los demás